Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en el último episodio del año de Las Tres Anclas. Y hoy, como no podía ser distinto, tenemos dos bajas por tardanza. Fede y Marto se quedaron en el tráfico. Estaba terrible igual. De camino acá tuve que pasar por la vereda, una locura. Pero bueno, estamos acá con el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Cómo andás, Toto? ¿Cómo estamos? Hola, Toto. ¿Cómo estamos, gordo? ¿Bien? Te extrañaba la gente. Excelente, excelente. Aplauso para todo el equipo económico, por favor, señores. Qué placer tenerlos acá. Mirá lo que es excelente. Qué año, ¿eh? Último programa del año. Último programa del año, así es. Estamos acá con el presidente del Banco Central, Santiago Auxili. Buenas tardes. Gran tarea del presidente del Banco Central, ¿eh? Otro aplauso quiero pedir, por favor. Gracias, gordito. Bueno, vengo para acá. Estamos como ayer en No me palo. pierdo el festejo. Y con el viceministro, el gran José Luis Daza. ¿Cómo están? Muy aclamado por el público de carajo, quiero decir, el señor José Luis Y Daza. muy aclamado por Sí. el público chileno también. Así que De hecho, Muy aclamado, de hecho están pidiendo el pase. José Luis Daza es Muy argentino. aclamado, muy aclamado José en Luis general. Daza es argentino. Tengo DNI, ¿querés que te lo muestre? ¿En serio? Bueno, no me hace falta pruebas. ya Listo, está. ya está. Abrazo. Ya con decoración navideña. ¿Cuándo pusieron la decoración esta? El 8 de diciembre, por supuesto. Claro. Ah, bien, muy bien. Muy Respetando bien. las tradiciones. Igual el bebé es después, el 25, pero bueno, no importa, Que se la dejamos sos pasar. John Eguier, boludo. Se la dejamos pasar. ahí le ponen a Joseph. José Luis, si te vas a Chile, me mato. Le ponen. A ver, Daza. Sí. Sí, a mí me lo ponen en todos los comentarios. Bueno, ¿cómo va eso? Perdón que ya dieron el pie, voy a hacer la pregunta. ¿Te vas a Chile? Como dijo Toto, me remito, Toto, contá. A pasar las Pascuas. Ah, bueno, a ver, se tira la pelota entre ellos. Sí. No, decisión, digamos, lo hemos hablado, era una obviedad, pero con José Luis nos une, además de el trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos juntos hace ya 30 años. Así que no hay secretos entre nosotros. Sí. Yo siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo. Y como le dije a él, digamos, todos los argentinos queremos que se quede, todos los argentinos de bien, seguro. Así es. Pero bueno, también seguramente todos los chilenos quieren que vayas. Que lo lloren, que ya está acá. Así Que lo lloren. Sí. Hubiesen ganado las elecciones antes que nosotros. Claro. Claro. Hubiesen tenido elecciones antes, Sí, hubiesen claro. ido antes, viejo. Así que nada, bueno, yo sé que seguramente lo está evaluando, pero para nosotros, digamos, no es otra cosa que un reconocimiento a lo que todos sabemos, ¿no? Absolutamente. La calidad de profesional que José Luis es. Top mundial, top class mundial, así que bueno, si se queda, un lujo, y si se va lo apoyaremos también. Perdón, te tengo que hacer la pregunta. ¿Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile? Me ofrecieron Sí, ya está. Me ofrecieron Tranquilo. algunos cargos. Ahí está. Déjame decirle una cosa. Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional, etcétera, Sí. esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Y esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, esto es un proyecto épico, Así que lo que te quiero decir es que estoy muy, no sé cómo expresarte, o sea, estoy muy emocionado. Por eso, Tengo ¿para que qué te vas a decir, ir? Ahí, claro. ahí dice Bien, Lauti bien. Ramírez Daza, es intransferible. Es intransferible, coincido. Vamos, Lauti. Grande, José Luis. No, Sí. gracias. La verdad que nos hemos encariñado muchísimo Sí. con vos. Por lo menos yo hablo de parte de todo carajo y del público también, que Son vos fanáticos. Son fanáticos, Sí. te aclaman, sobre todo, digamos, tu forma de expresarte tan clara, tan didáctico, tan poniendo, digamos, en simpleza muchos conceptos que a veces son complejos Y muy positivo. y muy positivos. La verdad que Siempre te da escuchamos hablar, nos esperanza. das una esperanza. Sí. Yo me voy a Siempre. dormir tranquilo cada vez que lo escucho a Daza. Sí. Así que gracias. bueno. Aparte, sí. Felicidades Escucha, por las elecciones en Gordo, Chile también. Sí, ¿eh? es muy importante. El otro, Dale, dale. vos. Decía que el otro Sí. día tuve una charla interna con la gente de la Secretaría de Energía, Sí. ¿no? Porque Daniel González me dijo de juntar a la gente de energía y minería, porque yo como soy muy optimista, Sí. para que les diera un speech y les dijera lo que vemos para el año siguiente o algo. Y entonces les digo todo el speech y demás, les digo, miren,
si quieren a alguien más optimista que yo, solamente José Luis. Llámenlo a José Luis, que es la única persona más optimista. Y Daniel no lo creía, me dice, Toto, que vos sos más optimista que Toto. Sí, efectivamente, estamos todos muy optimistas porque es un proyecto extraordinario y honestamente creo que la gente todavía no percibe la profundidad, la magnitud del cambio que se está dando. Yo creo que mucha gente de afuera lo tiene más claro de lo que se ve desde adentro, que a veces no se puede ver, pero es realmente extraordinario y acabamos de entrar a una nueva etapa. Terminó la primera etapa, que es la estabilización, Sí. y después de la elección empieza una nueva etapa que es de crecimiento, de inversión, de bienestar. Bueno, no voy a decirlo, tocamos los temas además que Santi hoy nos va a tocar un tema muy importante que creo que es totalmente pertinente. ¿Cómo no, juegan? aparte- Postas Sí. son el Real Madrid de los Galácticos. Sí, Totalmente. Real Madrid Prime. No, Sí. aprovechando de este momento también quería decir que el que sí se nos fue, de hecho fue Juan Paso. Sí, al que le estamos dedicando este programa, digámoslo. Un aplauso también para Juan. El programa va dedicado al comandante Paso. El comandante Paso. Aplauso para el comandante Paso, Sí. Y paso. Jugador de toda la cancha, un doble 5. que dejó de Arca para volver al sector privado, ¿no? Sí. Yo, como dije hoy en la mañana, me alegro porque este es uno de esos casos de alguien que se va del sector público y que se va bien, un caso medio inédito. Claro. Y sí, la verdad que es una pérdida para todos nosotros, pero bueno, muestra un poco lo que es el esfuerzo que implica estar en el sector público, ¿no? Juan ha hecho un esfuerzo fenomenal, ha hecho un laburo realmente que creo que solo los que estamos adentro sabemos el valor de ese trabajo. Estoy seguro que muchos de los que están afuera también, pero quiero decir, nivel de profesionalismo, nivel de ejecución, de honestidad inigualables, así que mandarle un abrazo gigante, como puse hoy en el Twitter, agradecimiento infinito al comandante. Esperemos volver a convencerlo alguna vez para que vuelva al sector público y nos siga dando una mano y un abrazo y un cariño enorme. Muy bien, un saludo gigante y un abrazo para el comandante Paso. Yo también quiero hacer honores a los 3 muchachos que acá nos han acompañado a lo largo de todo el año. Sí. Un aplauso gigante para las 3 anclas, ¡Vamos! Eso, vamos. que se han bancado todas, ¿eh? Y no pasó nada. Tres próceres. Felipe Núñez, Federico- El 50% del M2, ¿no? Federico Furiace y el señor de los datos, Eso, Martín Botier. Martín Botier. Sí, la verdad que sí. Y fue espectacular. Salieron buenos programas. Y tuvimos un rating muy bueno. Sí, claro, sí, claro. Y en último lugar, por favor, permítanme no dejar afuera al señor que inventó un concepto económico internacional ya a esta altura, Sí, señor. el señor Pablo Paso, el profesor, que acuñó el término riesgo Cuca. Diego Cuca. El diferencial comunista. Se habló en el mundo. Se abrió en el mundo, Se habló en el mundo. Es increíble. Increíble que lograste latín. eso. Cuca Risk. Cuca Ruiz. decía él. Es impresionante. Se le va a contar a mis nietos eso. No irónicamente. Bueno, si quieren vamos un poco a lo que nos atañe hoy. Hubo nuevas medidas. Vos hoy estuviste hablando en un canal de streaming, Toto. Si querés, el público se renueva, como decía Mirta Legrand. Si querés, podés un poco repetir y sintetizar estos conceptos. Voy a tratar yo hablo tan lento que voy a tratar de hablar un poco más rápido y ser lo más breve posible. Pero, Habla a tu ritmo. pero hay una primera cosa que me parece importante aclarar, porque hoy veía un tuit de un programa de ayer de un periodista diciendo, bueno, por fin se hicieron a comprar reservas. No, o sea, este es el gobierno que más reservas compró en la historia y por lejos, por más del doble del que nos sigue. O sea, siempre compramos reservas, siempre fue para nosotros una prioridad. Hay algunos periodistas o colegas que tal vez pueden confundir el concepto de comprar reservas con acumular. El problema nunca fue la compra de reservas, sino la acumulación. ¿Y por qué no se podía acumular? Porque heredamos tantas deudas que lo que se compraba había que pagarlo. Entonces, por cada dólar que el Tesoro compraba, más o menos el 75% de esos 75 centavos iba a repagar
deudas. Las deudas que heredó el Banco Central con los importadores, la deuda de los bonos en el mercado, todo. Entonces, el tema no es las compras, sino la acumulación. ¿Y por qué no podíamos acumular? Porque no teníamos refinanciamiento, como tienen todos los países normales. O sea, cuando vence un bono, un país normal emite otro bono y con esa plata cancela el vencimiento. Nosotros, como no tenemos refinanciamiento, cuando llegaba el vencimiento de una deuda, la pagábamos. Este gobierno canceló, pagó, digamos, o redujo la deuda por el equivalente a 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué ahora, entonces, el timing, por qué podemos empezar a acumular ahora? Bueno, en realidad, por la secuencia, por lo que hicimos antes. Yo diría, sin ánimo de ofender a nadie, porque no hicimos lo que nos pedían que hiciéramos en los últimos meses, que era, bueno, floten y salgan a comprar dólares, porque el problema es que no están acumulando reservas. No, ese era un error. ¿Por qué? Y bueno, ahora lo voy a intentar explicar para que la gente lo entienda, que es, nosotros vivimos un proceso de colapso de la demanda de dinero producto de esa inestabilidad electoral, de ese ataque violento que sufrimos en los últimos meses. Eso generó un colapso de la caída de la demanda de dinero, es decir, de la plata que la gente quiere tener en el bolsillo, de la plata transaccional. En Argentina, cuando eso pasa, típicamente el refugio, lo que se llama el safe asset, es el dólar. Entonces, cae la demanda de dinero, ¿sí? Al mismo tiempo se produce un nivel de embate contra el dólar, un nivel de dolarización prácticamente sin precedentes, que Vladimir en la última charla me dijo que ahora había ajustado el número y representaba el 50% del M2 transaccional. Entonces, digamos, fíjate vos en ese contexto, Gordo, a ver si vos me entendés y si no me cortás. Sí. El mercado se había puesto prácticamente unidireccional, es decir, todo el mundo compraba dólares y en realidad había prácticamente un solo vendedor, que éramos nosotros, con la firme convicción que había que defender las bandas porque habíamos hecho todo el trabajo necesario para defender este modelo. Ahora, fíjate, pensá vos, si nosotros por julio, agosto hubiéramos hecho caso, hubiéramos dicho, bueno, no, nos salimos de las bandas y nos ponemos a comprar dólares. Ahora era no solo la gente, sino nosotros también. Digamos, el único vendedor ahora dejaba de ser vendedor y pasaba a ser comprador. ¿Cuánto crees que hubiera demorado el dólar en subir a 2.000 o 3.000? O mejor dicho, ¿qué crees? ¿Que hubiera subido a 3.000 o que hubiera bajado a 1.000? No, hubiese subido a 3.000. Hubiese subido o más. a 3.000. Bien. ¿Qué crees que hubiera sido la tapa de los diarios con el dólar en 3.000? Y no te digo de página 12, te hablo de Nación, la Nación, Clarín. sí. Hubiera sido el dólar sube a 2001. 3.000, pero hay enorme tranquilidad en Argentina. No pasa nada, el dólar vale 3.000 y bien. reina la calma en Argentina. O hubiera sido, tambalea la presidencia del presidente. La Asamblea Milei, Legislativa. Asamblea Foto en Legislativa helicóptero. y demás. ¿Alguien cree que en ese contexto hubiéramos ganado las elecciones como las ganamos o las hubiéramos perdido? Las hubiéramos perdido probablemente. Entonces, si las hubiéramos perdido, recuerden cuando perdió Macri en su momento, se hubiera validado el riesgo Cuca. Entonces, ¿el riesgo país hubiera bajado o hubiera subido? Hubiera subido. Fuertemente. Y en realidad, las elecciones, ¿qué mostraron? Que teníamos razón nosotros, y no era un tema de acumulación de reservas, sino de riesgo Cuca. ¿Por qué? Porque al día siguiente, después de las elecciones, el riesgo país cayó a la mitad, cayó 650 puntos básicos. Y la única noticia fue esa. O sea, no hay posibilidad de errarle en este análisis. O sea, el riesgo limpiaste país, todos los sesgos. el lunes, limpiaste todos los sesgos. Exacto. El riesgo país cayó al día siguiente porque se ganaron las elecciones. Y a raíz de que se ganaron las elecciones, nosotros recuperamos el refinanciamiento. Eso es lo que nos va a permitir ahora, por eso implementamos ahora esta etapa. Por eso la secuencia es muy importante. A raíz de que recuperamos el financiamiento, entonces el Tesoro ya no va a tener necesidad a partir de enero de ser el comprador de dólares para pagar la deuda, porque tenemos refinanciamiento. Entonces, ahora el comprador puede ser el Banco Central y como ya no hay que pagar esas deudas, ahora en vez de
acumular 25 centavos por cada dólar que compramos, vamos a poder acumular el dólar entero. Entonces, por eso es ahora y no fue antes. Porque si hubiera sido antes, probablemente no hubiéramos terminado el mandato. Entonces, el haberlo hecho ahora, esto lo digo para que la gente lo entienda, no es en serio como crítica, para nada. Lo digo realmente para que la gente lo entienda, Sí. porque nosotros pensamos mucho más estas cosas de lo que se cree. Y constantemente también por el hecho de que somos herméticos, de que nunca estamos diciendo lo que vamos a hacer, cada vez que hacemos algo, siempre creen que, es una improvisación, como cuando salimos del fondo, que lo veníamos hablando 9 meses antes. Claro. O la baja de las retenciones de la otra vez, o esto mismo, que lo tenemos hablado desde hace semanas con el fondo. Pero como nosotros no decimos nada, entonces la gente dice, lo forzó el fondo en el último minuto. No. Todo esto vino, como siempre, trabajado de nuestro lado con el fondo, y donde digo hay un respeto mutuo enorme. Pero la razón por la que estamos, la que se hizo en este momento, es porque la secuencia importa. Y la secuencia es esta. Entonces, nada, yo quería aclarar eso. El orden de los factores altera el producto. El orden de los factores altera el producto. Exacto. Y eso ha sido desde el primer día. Si vos pensás, Sí. el día 1 empezaste por el ajuste fiscal. No soltaste los controles de cambio el día 1. Exacto. Esperaste. A los 6 meses después, hiciste la eliminación de los pasivos remunerados. No los hiciste el día 1. Esperamos unos 9 meses y ahí salimos del cepo. Entonces hay una secuencia de eventos que tienen su lógica. Y lo que para mí es más interesante es que cada uno de estos eventos lo hablamos entre nosotros, Claro. discutimos mucho entre nosotros, nos proponemos, hacemos las cosas, hablamos con el Fondo Monetario, acordamos todas las cosas, se da el paso y después viene la noticia, el fondo les impuso tal cosa. Nos ha pasado una y otra vez, es increíble, es insólito, Sí, pero claro. no es así, acá hay una secuencia bastante bien estudiada, lógica, discutida, que se implementa. Y todo el programa que se ha desarrollado acá es un programa made in Argentina, ha sido hecho en Argentina, con diálogo, discusión y conversación con el fondo. ¿Te agrego? 800 de IQ, ¿eh? Adelante, Santi. Impresionante. ¿Cuánto suman de IQ entre todos, gordo? No, pues no te alcanza una calculadora. Explota. Una letra te da. Fíjate que estuvieron planeando todo con 10 años de anticipación. No, Un montón. hay un factor, hay un factor común en Sí. todo el proceso, que es, ustedes se deben de acordar que varias veces comentamos que uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es el peso de la historia. El problema de implementar medidas o usar herramientas sin la credibilidad, que es típicamente la herramienta más sólida que tienen la mayoría de En el los- país más desfolteador del mundo. Y bueno, es difícil. O sea, Sí. todo lo que decís te van a decir, bueno, lo quiero ver. Claro. Entonces, en esa secuencia que comentan Toto y José Luis, el patrón común es ser muy conservadores, tomar como un supuesto que estas medidas no van a contar necesariamente con la credibilidad que tendrían en otros países del momento que la anunciás. Entonces, jugarnos siempre a que cuando damos un paso para adelante, intentar evitar dar 2 pasos para atrás. Claro. Entonces, muchas veces nos da ansiedad, o se siente la ansiedad que hay en la demanda de, bueno, ¿cuándo van a ser el próximo cambio? ¿Cuándo viene el avance? ¿Cuándo vamos a seguir moviéndonos? Y nosotros creo que siempre fuimos conservadores de estar seguros de, cuando damos estos pasos, es estar bastante seguros de que van a tener buen resultado. A pesar de que son discutidos apenas los anuncian, Sí. como ha pasado ya durante todos estos 2 años. Pero fíjate que Sí, sí, sí. hoy vos mostrabas, o vos, Santi, mostrabas la tapa de Clarín. José Sí. Luis no daba crédito. Ahí la tenemos, si querés la ponemos. Hay un buen tuit de Tony Aracle. que bueno, pongamos yo te lo- el yo te lo tuit pasé, de Tony. Porque, claro, hay una confusión con Ahí eso. está. Está muy bueno el tuit este de Tony. Pone, ¿hay gente que confunde el valor del techo de la banda cambiaria con el valor del dólar? Sí, hay gente que confunde el valor Sí. del techo de la banda cambiaria con el valor del dólar. Es decir, las bandas se mantienen. Lo único que cambió fue que pasaste de un crawl fijo, como estábamos antes, a un crawl variable. ¿Qué es el crawl?
que es la tasa Deslizamiento. a la cual se desliza el techo de la banda, no el precio del dólar. El precio del dólar está dentro de la banda. No. El techo, La tasa de variación de la los tasa límites. de variación Exacto. de los límites. Exacto. Antes era fijo al 1%. Ahora decimos que es variable. A la inflación, a la última inflación, al último dato de inflación, que es variable, no quiere decir que sube. Hoy circunstancialmente está más alto que el nivel previo, que el 1% que era el fijo. Dentro de 9 meses, si nuestro presidente tuviera razón con respecto al rezago de la política monetaria y la inflación fuera empezara con 0, entonces sería más bajo. Anulo Mufa. Entonces es simplemente variable. Dado el sesgo contractivo de la política monetaria y el hecho de que siempre vamos a mantener el ancla fiscal, inevitablemente Argentina va a converger a una inflación internacional. Inevitablemente. Por lo tanto, el nivel de Kroll va a terminar siendo más bajo que el 1%. Hoy es circunstancialmente más alto, pero ya por ahí dentro de 5 meses estamos con un Kroll más bajo. Entonces, 2 diferencias. No estamos subiendo el nivel de Kroll, cambia de fijo por variable. 2, no tiene nada que ver con el valor del dólar. El valor del dólar no cambia, ¿sí? O sea, cambia de acuerdo al mercado. No estamos cambiando el dólar, como, Claro. como puso Claro. hoy la tapa de un diario. Acá está. Sí, ahí se la pasé. Si quieren, pónganla. póngala si quieren. No es el nivel de convalidación monetaria, es el nivel de esterilización el techo de la banda. Les hago una Ahí pregunta. ya no te entendieron. Sí, sí. Ahí No, ya no, no te- no, ahí ya no te ahí ya me entendieron. perdí. Sí, ahí yo se No, me no, olvidó no todo. es el nivel al cual se expande la nominalidad de la economía. No, te mucho entendieron mejor. mal. Te entendí todo. Ahora sí entendieron todos. Yo les hago una pregunta, Al si, cual compras si- dólares. si se quiere, de fondo, mientras me buscan Al cual compras dólares. la tapa clara. Igual yo sí te entendí, tranqui. Quédate tranquilo. Ya si no entendieron después de tantos programas. La de- Ahí está, esto es tapa de Clarín del día de hoy. Dice, ¿Puedo? sí, Sí. el gobierno ajustará el precio del dólar a la inflación del mes. ¿Puedo decir algo? Clarín miente. ¿Te puedo decir algo? O sea, ¿puedo decir eso es erróneo o eso es falso? Eso es falso. Desde mi perspectiva, honestamente, creo que aquí en esa etapa hay un alto grado de irresponsabilidad. Sí. O Mala sea, intención. Voy a subir, no voy a juzgar, no voy a juzgar, pero si es un error, esto es un error muy grave, con potenciales consecuencias muy graves, porque estás desinformando a la población. Claro. Eso es falso. No, el dólar no se va a ajustar de acuerdo al precio de la inflación. El dólar va a seguir flotando dentro de una banda sumamente amplia. Se puede apreciar, depreciar, pero no se va a ajustar de acuerdo a la inflación. Entonces, eso es sumamente irresponsable o es un error muy serio cuando publican algo así. Te agrego algo, yo sí los voy a juzgar como ciudadano, me parece que es el peor diario que vi en mi vida. Mienten. Yo iba a decir- claramente yo no sé qué intencionalidad habrá detrás de esto. Dudo que sean tan mandriles, digamos, de comerse este semejante. Igual sí, Digamos, me parece siniestro. Contrasta con la etapa Sí. de La Nación, que sí, que es muy diferente. No, Eso no yo lo tengo. no hago juicio de valor Intención. tampoco, honestamente. Sí voy a remarcar que Clarín logró algo bastante difícil hoy, que es hacerlo enojar a José Luis. No, claro, pero... Yo les hago una pregunta. Entendí a la perfección el cambio, digamos, ¿Se entendió? sí, de la variabilidad, digamos, de las bandas. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de hacer lo que hicieron? Buenísima pregunta. A ver, es darle más flexibilidad Sí. al esquema de bandas y darle una mejor flexibilidad. ¿Por qué? Porque antes, de vuelta, al ser fijo, estaba limitado de alguna manera a la tasa que nosotros le estábamos asignando. Al hacerlo de esta manera, en realidad es como, también Tony lo puso bueno en un tuit, es como darle es como ir acercarte más rápidamente hacia una flotación, porque de alguna manera ahora el techo de la banda, ¿sí? El dólar ahora se va a estar apreciando a la inflación americana, porque al nosotros
ajustar por la inflación argentina, pero sin dividir por la inflación americana, lo que estamos haciendo implícitamente es que con el correr del tiempo, esa banda, ese techo de la banda se va a ir ampliando. ¿A qué ritmo? Al ritmo de la inflación americana. Entonces, digamos, es todavía una cosa mejor, porque si el objetivo futuro, en el futuro, es flotar, Sí. este sistema nos va a ir llevando, digamos, A acomodarte a la inflación americana. Te deja acelerar. claro, y nos va a ir llevando solito Sí. a eso. No va a estar más esta restricción que alguno pueda pensar, no, el techo de la banda, el peso se puede apreciar en términos reales. Bueno, eso ya no va a estar. Así que creo que es, digamos, un cambio. A nosotros nos parece un cambio súper positivo. Obviamente ninguno de nosotros es dogmático ni testarudo. Esta digamos, propuesta que se nos ocurrió nos pareció que al mercado le iba a caer bien, al fondo le cayó bien también, les pareció también súper razonable. Así que, bueno, después pudimos comprobarlo, porque cuando lo anunciamos en el mercado la reacción fue súper positiva. Así que, Sí. contentos. Es como que en la mala evita que el techo Es lo que te decía, ¿no? se atrase, y en la buena evita que el 1% funcione como un piso a la inflación. Totalmente. En la indexación, digamos. Una de las funciones Es un amortiguador. principales de la banda es actuar como un factor de protección. Vos decís, bueno, acá hay una economía bimonetaria. Quiere decir que cuando se mueve el tipo de cambio de una manera muy brusca o muy acelerada, Sí. afecta a la economía en una forma mucho más grave que si la economía no fuese tan bimonetaria. Entonces, ¿cómo haces para que la gente se sienta tranquila de que ese riesgo está mitigado? Bueno, yo te doy un factor de protección y te pongo un nivel de banda donde te voy a proteger de que no sufras un cambio tan drástico en el nivel del tipo de cambio, y te lo voy a mantener en términos reales. O sea, te quiero decir, a medida que vaya cambiando la nominalidad de la economía, que es la palabra que le gusta a Félix, que es, si hay un poco de inflación, se mueve un poco el tipo de cambio, puede ser para arriba, puede ser para abajo, Sí. vos siempre vas a mantener esta protección, que como dice Toto, se te va corriendo en el tiempo, porque en el tiempo, a medida que los fundamentals siguen mejorando en Argentina, esa protección va a ser mucho menos necesaria. Es para que la gente aprenda. Algo más gordo que para mí es Sí. re importante de marcar, que es, y es una de las razones por las que nosotros defendimos tanto seguir en el esquema de bandas, porque dos cosas pasaron con este programa económico que hay que valorar de alguna manera, que es, en el inicio del programa, todo el mundo en Argentina y en el mundo creían que explotaba Argentina por el aire, que íbamos a una hiperinflación y que no había forma de que eso no pasara. De hecho, a nosotros nos recomendaban no entren, y a mí una vez que entré me decían, dejá que explote todo y echarle la culpa al gobierno anterior. Es decir, Sí, claro. heredamos la peor situación económica de la historia y se logró estabilizar la economía sin hacer nada de lo que hizo Argentina en el pasado, sin un plan Bonex, sin un corralito, sin un corralón, sin un default, sin una especificación asimétrica, Sin la calle explotada. sin la calle explotada. Entonces, te quiero decir, por cosas muchísimo menores, Argentina hizo todos esos desastres. Sí. Entonces, este programa económico logró estabilizar desde una posición muchísimo más difícil. Entonces, primer signo de robustez. Después, este mismo programa resistió el ataque más fenomenal Increíble. que haya tenido un programa económico. Entonces, primero logró estabilizar desde una posición que parecía imposible y después aguantó un embate que cualquiera hubiera dicho, si te decían que se iba a dolarizar el 50% del M2 transaccional, decías insalvable. Entonces dijimos, bueno, una vez que logramos estas dos cosas, este nivel de credibilidad, como dijo Santi, ¿para qué vamos a dar un salto que no es necesario? Porque justamente ahora las bandas ganaron credibilidad. Y cuando las bandas ganan credibilidad, cuando vos ves la historia de países que salieron con programas de estabilización, con esquema de bandas, Sí. una vez que las bandas ganan credibilidad, entonces la cosa se ordena mucho. Entonces, por Totalmente. eso seguimos, ¿no? Por eso seguimos entonces con el esquema de bandas, simplemente con esta flexibilidad de que el techo ahora sea variable. Por eso, a diferencia, muchos economistas interpretaron esta nueva etapa como que
se relaja el objetivo de bajar la inflación y lo que es el ancla cambiaria por acumular reservas. Y eso es un error tremendamente. Todo esto está para fortalecer y generar más credibilidad en el proceso de baja de la inflación. Darle más credibilidad a la banda, a las bandas. Y mantener un sesgo contractivo de la política monetaria, que es lo que determina finalmente lo que tiene que ver con la inflación. Mantener una política monetaria dura reasegura el proceso de desinflación, lejos de descuidarlo, como fue la interpretación de muchos economistas. Mencionaron que se dolarizó el 50% de M2 transaccional, y ahí me quedé con el signo de pregunta en la cabeza. El M2. ¿Qué fue eso y qué significó para la Argentina y por qué fue tan peligroso y por qué finalmente Lo domaron. claro, lograron domar la situación, digamos? Porque ganamos las elecciones. Ok. El riesgo era ese, dijimos. Pero ¿cuál era el peligro de que se dolarice? ¿Y qué es que se dolarice M2 transaccional? Hay distintas formas de medir la cantidad de dinero en una economía y básicamente el M2 transaccional es una medida que elegimos porque tiene el dinero que está en circulación Sí. más los depósitos a la vista. O sea, cuando vos compras algo con tu tarjeta de débito, sacás de tu caja de ahorro, eso está contado en el M2. Si vos tenés pesos en el bolsillo, eso está contado en el M2. Lo que nosotros le sacamos es la parte que está en los money markets, que va a un depósito de banco. Es un poco técnico, pero esa parte la sacamos. Es una aproximación de una definición de lo que consideramos que es el dinero transaccional. ¿Vos qué haces? O sea, la Vos- cantidad de dinero circulante en la sociedad. tipo la base vos monetaria. pensás que vos tenés si querés, Sí. dos tipos de dinero. El Sí. dinero que usás todos los días para transaccionar, para ir al trabajo, para volver, para almorzar, para comprar lo que Para ir al sea cine, lo que cotidiano. sea. Sí. Y después tenés otra parte de dinero que es la que usás más estructuralmente para ahorrar, Claro. ponelo si querés, o para invertir en algo. Entonces, eso vos lo tratás de una manera distinta. La que es ahorro, decidís si lo mantenés en dinero, si compras dólares, si lo pones en un plazo fijo, lo pensás a un horizonte distinto de toma de decisión. Lo transaccional, típicamente, te da un poco lo mismo. Vos te guardás los pesos, si los vas a usar esta tarde o mañana a la mañana, tiene un costo para vos ir al banco, hacer una transacción a plazo, cancelarla, moverla. Claro. Entonces, vos tratás de una manera distinta tus saldos transaccionales, lo que usás todos los días en lo cotidiano, de lo que son los saldos que usás para otros propósitos. Es raro que los saldos transaccionales en un periodo muy corto de tiempo sufran un comportamiento que tenga una variación muy grande. Claro. Que vos dolarices el 50% de tus saldos transaccionales significa que estás tomando decisiones con un factor de miedo Muy alto. muy alto. Ok, ya lo entendí. Te descolocó. Lo Vos entendí, decís, pero pues, perfecto. Que Es se como- dolarice el 50% del M2 es que una persona pida adelanto de sueldo para comprar dólares. Claro, que Ese agarres- ese es el concepto del colapso en la demanda de dinero. ¿Entendés? Viste que el presidente siempre dice que el desfasaje en el mercado monetario se puede dar por un exceso de oferta de pesos, por una caída de la demanda o por la combinación de ambos. Bueno, este caso fue el de colapso de la demanda de pesos. La gente no quería tener pesos, como dice Félix, que era capaz de pedir adelanto de sueldo para comprar dólares. Ante la Porque incertidumbre vos- de lo que podía pasar en Vos la elección. vas al cajero, sacás la plata para la semana Claro. y esta semana decidiste, ¿sabés qué? Hoy voy a sacar solo la que necesito el lunes. Claro. Y el resto, la del martes al viernes, la voy a comprar dólares. Claro. Porque no sé qué va a pasar. Porque el domingo hay una elección y no sé qué va a pasar. No digas como ante el- la incertidumbre de lo que podía pasar. Decía ante el riesgo Cuca. Entre el riesgo Cuca. Perdón, profesor. Los perdono. Tomalo como si fuese el capital de trabajo de la economía. Ese M2. Bárbaro, lo Se entendí dolarizó la entendí mitad de ese perfecto. capital de Y se trabajo. dolarizó la mitad de eso. La mitad de los saldos se dolarizó una cantidad que es equivalente a la mitad de eso. mitad de No la es que el mitad. M2 bajó la mitad, sino que nosotros vimos cómo medimos la dolarización, cuántos dólares compraron en el mercado, Claro. cuántos bonos dollar linked que emite el Tesoro y cuántos futuros. Y entonces todo eso fue gente que compró una cantidad de dólares adicional a lo que tenía. Nadie quería antes. pesos. Sí. Claro. Y ahora bien, les hago la pregunta del millón. ¿Qué pasaba con esa misma situación en otro gobierno? Que se te dolarice el equivalente a un 50% de M2. O sea, la medida es Cuca una que se situación. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado, si digamos? no tuviese fundamentals? Exactamente. Claro. En otras condiciones, en otros hubiese disparado gobiernos. la inflación, te vuelcan básicamente. con la tercera parte O sea, de eso.
¿En serio? Sí, olvidate. te diré una cosa. Te la pones de sombrero. pones de Hubiese sombrero tenido con la tremenda tercera parte. recesión y se disparaba la inflación. Inflación, nosotros, a pesar recesión de eso, y brecha. Claro, No, yo a te voy a pesar de decir eso lo que- mantuvimos la claro. inflación en la zona de 2 y la economía creció 0,3% en ese trimestre. No, o sea, no donde colapsó solamente la demanda de que dinero. habría ¿Se puede pasado. decir que es la segunda bomba atómica que desactivan? Totalmente. Déjame decirte una cosa. O por ahí la tercera, porque ya no sé. Claro, déjame como 20. decirte. La No segunda. solamente qué habría pasado en gobiernos. Sí. Es lo que pasó. Es lo que pasó en el pasado. Argentina en las últimas 4 décadas, 4 veces, terminó con controles cambiarios. Claro. Poniendo control de cambios porque explotó. Pero déjame decirte una cosa más. No solamente podés ver el estrés del sistema por todos los dólares que compraron. Acá hubo otra cosa que pasó. Mirá lo que pasó con las tasas de interés. Sí. Las tasas de interés saltaron del 29, 30 a un momento 180%. En Estados Unidos, hace 3 años, las tasas de interés de largo plazo pasaron del 2 al 4. Hubo una quebradera de bancos generalizada que el FED tuvo que empezar a salir a intervenir. O sea, cuando le metes ese tipo de estrés por alza de tasa de interés, los sistemas por lo general no te lo aguantan, no resisten. Acá el sistema te resistió un shock brutal por alza de tasas de interés sin precedentes en el corto plazo y por la dolarización, las dos. Y el sistema aguantó. Y apenas pasaste el riesgo cuca, ¿qué es lo que te pasó? ¡Guau! Se cayeron las tasas, se acortó el peso, se pasó. Este es un sistema muy robusto. Veníamos diciendo desde el día 1, esto es muy robusto. Pocos países te habrían aguantado un shock de tasas de interés como el que tuvimos y una dolarización. Por eso, los países de América Latina, históricamente, que enfrentaron situaciones con estas, terminaron una crisis con un control de cambios, la moneda disparándose, inflación, etcétera, etcétera. Fue un shock muy brutal y el sistema lo aguantó. Y apenas lo pasamos, el sistema se recuperó muy rápidamente. O sea, tenemos mejores fundamentals que Estados Unidos. Básicamente. Vos reíte, pero tenemos mejores fundamentals que muchos países. Sí, la verdad que sí. Pero lo que nos pasa es lo que te Miren que decía está al mirando principio. el tío Scott. No, por eso. No, pero lo que Que pasa es en que general, de otros países. Esos países no sufren el peso de la historia. Sí, Claro, totalmente. exactamente. Nosotros sufrimos el peso de los bonobos. ¿Puedo contar una anécdota? de eso? El historial te juega muy ¿Puedo en contar una contra. anécdota con eso? Nosotros, Adelante. porque hablamos con mucha gente en el mundo constantemente. De Sí. hecho, estábamos los tres en una reunión con... Lo voy a decir, presidente del Banco Central de Perú. Y Hoy está on fire, ¿eh? Sí, no. Y le preguntamos, ¿viste? Porque Perú tuvo una situación similar a la nuestra. Tuvo una situación en donde venían de una hiper, muy, muy dolarizados, etcétera. Y le preguntamos... En los 90, decía. En los 90, en los 90. 94. Claro. Y él nos dijo, estamos discutiendo cómo transitar en una economía dolarizada, flotación, etcétera. Y él nos dice, ustedes tienen un problema, nosotros teníamos un problema, pero ustedes tienen un problema mucho mayor. Porque nosotros hicimos un programa de estabilización y funcionó. Ustedes han hecho por lo menos 4 en ese periodo y todos fracasaron. La gente no les va a creer. Y es absolutamente racional de las personas que cuando vean que empieza una tensión política, vayan a comprar dólares. La gente no le va a creer. Y eso es lo que pasó en esta ocasión. Y es por eso que era tan importante romper con ese patrón, romper con la historia. Esta vez sí fue diferente. Y fue diferente de una manera muy virtuosa en cómo salimos adelante. Te hago una pregunta ahí que se desprende de esa cuestión que mencionaste. Dijiste, la gente no te va a creer, la gente no te va a creer en Argentina, la gente no te va a creer en Perú. ¿Por qué la gente sí le cree al dólar? Al dólar estadounidense. Eso es una muy buena pregunta y una pregunta muy profunda. Lo que quiere decir que no tengo idea, pero no, pero es una muy buena pregunta. El dólar es una moneda que por historia se utiliza como reserva de valor y sobre todo transaccionalmente en todo el mundo. Gran parte de las reservas de todos los bancos centrales del mundo están en dólar, un porcentaje importante. Gran parte del comercio se hace en dólar. Y además de eso, no solamente es el dólar, sino que los instrumentos de deuda de Estados Unidos, los bonos del tesoro, el mercado de bonos del tesoro es lejos el mercado más líquido, más grande y más amplio del mundo. Y en ese factor viene algo muy importante
importante. Sí. Todo el mundo, todo el planeta considera a los bonos del Tesoro americano como el instrumento libre de riesgo. Ahí Es está. el instrumento donde cuando hay una crisis, todo el mundo fluye a ese instrumento. ¿Qué historial tiene ese instrumento? Tiene un instrumento de... que- Historial, digo, ¿qué antecedentes? Digamos, ¿defaultearon alguna vez? en la última default debe haber sido hace más de 100 años. Tuvieron bueno. los americanos, pero no... Creo que va por ahí, entonces. Totalmente, Claro. absolutamente. Qué increíbilidad. Absolutamente. Es como en la vida. Claro. Por ahí, No, y te lo voy a sumándole buscar, un- no me acuerdo, pero Dale. muy en el comienzo, muy en el comienzo, Estados Unidos es un default, pero después no. Pero te lo voy a buscar para ser Igual, correcto. particularmente Claro. Creo que también hay que meter en la ecuación un par de portaaviones, El submarinos respaldo nucleares. atómico. No, pero Sí. particularmente... No sé si tendrá que ver. pero- yo en mi imaginario tengo. eso. ¿Sabes Sí. cuál es el otro Nosotros problema? tenemos Me voy a callar F-16. porque estoy hablando mucho. Apa. ¿Sabes cuál es el otro problema? Sí. Que cuando el dólar es sumamente líquido, Sí. ampliamente usado, y acá hay un tema de valor relativo. Entre todas las monedas principales, vos podés decir cuál es la menos mala. El euro. Europa no va para ninguna parte. Es un continente que está en una caída, en un deterioro, con problemas muy serios. China tiene enormes problemas, tiene controles de capital. China no es una moneda de reserva, si no puedes entrar y sacar la plata. Y el resto de las monedas son muy chiquitas. Entonces, entre las monedas principales, el dólar es irreemplazable por su tamaño, por su liquidez, por su historia. Entonces, es básicamente por convención. Ahora, Y el peso. Y ahora el pero yo te voy a decir, Tienen reserva en hay peso. preguntas muy interesantes. La que haces vos es una muy buena pregunta. Sí. Cuando vos miras hacia adelante la situación fiscal de Estados Unidos, en los próximos 10 años, el déficit esperado y que es difícil que lo puedan revertir es de 7% por año del producto en próximos 10 años. Sí. Es posible que sea más. Eso no contempla recesiones, eso no contempla nada. Entonces, Estados Unidos en los próximos 10 años va a más que duplicar su deuda en términos del producto. Y la pregunta es, ¿quién va a seguir comprando esta deuda? Y gran parte de la población del mundo cree que en algún momento los americanos la solución va a ser por inflar, van a tener que emitir, van a tener que imprimir. Pero eso es una pregunta muy buena la que haces, porque ¿hasta cuándo va a mantenerse la supremacía del dólar Sí, con claro. esta situación fiscal realmente catastrófica? Compararlo con Argentina. Claro. Nosotros no vamos a tener necesidad de emitir para financiar esos déficits fiscales. Totalmente. Las ofertas relativas van a cambiar mucho. Es por eso que hacia adelante el peso, independiente del corto plazo, de un dólar, es una moneda que tiene fundamentos muy fuertes. Bueno, no, te hacía la pregunta porque es un fenómeno que siempre me impresionó y me llamó la atención. Y acá en Argentina es como que ya lo tenemos totalmente incorporado, digamos, a la vida cotidiana. Y nunca, o sea, tipo, qué sé yo, el carnicero ahorra en dólares y por ahí no hace todo este razonamiento de por qué ahorra en dólares y por qué el dólar es fuerte y por qué no se va a otra moneda, qué sé yo, al yuan. Pero es algo que tenemos totalmente incorporado y que por ahí nunca le damos el giro de tuerca de, che, ¿por qué hago esto? Absolutamente. Pero Ya hay convención, bueno, como vos tu decís. pregunta es muy... Porque lo explicó Toto en alguna charla, el dólar terminó siendo el safe asset nuestro, o sea, es Claro. el activo de refugio en el cual han ahorrado los argentinos y bueno, ya se han acostumbrado mundo. a eso. Pero ahí hay un concepto que vos venís diciendo, Toto, y que es clave, más allá de si ahorran en dólares o no, está el concepto de que tienen que tener los dólares afuera, en el colchón, en sus casas, que peligran. Fuera ante del un sistema, robo, ¿no? Claro, ante un robo por una cosa que pasó hace 25 años, que es el corralito. Claro. Que hoy es imposible que pase. Y eso también es una cuestión que hay que explicarle a la gente y tratar de convencerla de que es mejor de que pueda invertir esos ahorros se canalicen a la economía, haya inversión, las tasas bajen. La gente ya lo está viendo, Feli, porque si vos mirás la serie de depósitos en dólares, estamos en el pico histórico. Entonces, después de estos 25 años y todos estos pasos que se van viendo en los fundamentals, por suerte ya se está empezando. Vamos a reflejar. sanando, decís. Sí. Sí, por eso es importante la explicación y por eso es importante que lo que decimos además se vaya convalidando, porque eso hace a la credibilidad, que es muy difícil de reganar cuando vos durante décadas pisoteaste tu credibilidad. Y eso es lo que la mayoría de los países desarrollados tienen. Y esa es la gran ventaja que te sacan. En cualquier país desarrollado, un policymaker, un hacedor de política económica, ya sea el presidente del Banco Central, el ministro de Economía o el presidente mismo, cuando anuncian algo, inmediatamente
las expectativas se acomodan a ese anuncio. ¿Por qué? Porque le creen. En Argentina eso no pasa porque vos tenés un pasado que te juega realmente muy, muy en contra. Por eso nosotros tratamos siempre de explicar y que cuando las cosas pasan, como decimos, que no suene a arrogancia o a que estamos tratando de maltratar a nuestros colegas, sino que es con el hecho, puramente por el hecho de que la gente empiece a tener confianza en lo que decimos, porque la confianza es clave es la clave para nosotros, es la materia prima del hacedor de política económica. Entonces, cuando nosotros validamos o le contamos a la gente que lo que hacemos y lo validamos con resultados, no es para destatar a nadie, sino para que efectivamente se den cuenta que este es un programa en el que pueden confiar. Hablando de confiar, habíamos dicho que íbamos a contestar preguntas. Ahí vi una que está buena, que es ¿qué pasa si hay deflación un mes? Yo querría arrancar por una, antes que la contaran los chicos, porque no nos estamos dando cuenta, pero uno pone... vi que uno preguntó algo muy bueno, que es ¿en qué nos afecta? O sea, si lo que anunciaron ayer los afecta en algo. Sí. Y creo que está buena la respuesta. No sé si le quiere contestar a alguno de los chicos, Fede, vos, el que quiera. A ellos, a las personas. Sí, a la persona. ¿Cómo le pega? Claro, las personas. A mí me. Yo te digo, a la persona de a pie. Si no la contesto yo, boludo, Yo tengo la respuesta. Le contesto yo, van a estar mejor. Vamos, Chao. Perfecto, esa es la respuesta. Abrazo. Si todas las respuestas siempre son así, es para mejor. Dale, Fede. Claramente van a estar mejor, porque en realidad con el precio del dólar no pasa nada, ¿sí? Y lo que anunciamos adicionalmente a eso es a que el Banco Central, ahora que nosotros tenemos refinanciamiento, va a poder acumular reservas. Entonces, a la gente común no le afecta nada y a nivel de macroeconómico vamos a estar mejor porque el balance del Banco Central va a estar cada vez mejor. Exactamente eso dije. ¿Vale eso? Sí, perfecto. Vamos. Esto lo dijimos varias veces. Pará, que conteste Fede, que si no, pobre. No. ¿Qué implica un balance del Mejorar la central? hoja de balance del Banco Central es claramente una condición necesaria para bajar la inflación y la pobreza. Claro, ¿puedo Eso es agregar? importante entenderlo. Yo creo que acá esto hay que entenderlo como una secuencia de eventos que vienen desde hace mucho tiempo. Este paso que acabamos de dar ahora nos permite hacer una cosa, como decía Toto. Por una parte, separar lo que tiene que ver con incertidumbre que había hasta ahora en el mercado sobre cómo vamos a hacer el rollover de la deuda, cómo vamos a hacer. Como acabamos de acceder al mercado y tenemos un programa hacia adelante para acceder al programa y seguir al mercado y seguir solucionando eso, esto nos va a permitir acumular reservas. Al acumular reservas, baja el riesgo país, baja la prima de riesgo, baja el costo del crédito, baja todo lo que tiene que ver con crédito en la economía argentina. La gente se va a tener una hipoteca, va a poder sacar una hipoteca para comprarse una casa más barata, va a sacar. Entonces, esto afecta directamente la vida de las personas, pero es una secuencia y no termina acá, va a continuar. El riesgo país va a seguir bajando, vamos a seguir acumulando reservas y se produce un círculo virtuoso. Entonces, esto es un paso más para avanzar en esa dirección. Así que afecta a la gente directamente, no te sale en el diario, la gente no lo va a ver, pero Claro. en los hechos prácticos sí va a afectar a las personas en un montón de cosas en donde la prima de riesgo argentina baja, el costo de tomar un crédito baja, el costo de capital baja. Así que pero es un paso más en esa dirección que se va a continuar. Yo tengo una para Santi. Contestamos la segunda. La otra. Sí. Sí, ¿qué pasa si hay deflación, Santi? No, a ver. No, se ajusta la banda. La banda se ajusta con la inflación observada 2 meses antes del O mes que sea, se aplica. baja la banda O sea, nominalmente. nominalmente sube la de abajo. La tasa de la Claro. banda baja. Sube la de abajo. Mirá vos, está bueno. Porque convergen. ¿Es probable que tengamos deflación en algún mes del año que viene? Difícil. Muy difícil, decir. pero igual la canasta básica inclusive ya tuvo algún mes de deflación, ¿no, Marto? Tuvo, tal cual. También en precios mayoristas tuvimos Sí, inflación. precios mayoristas tuvimos deflación. ¿Es deseable la deflación? ¿Eso es buena la deflación? Por algunos cucas yo escuché que decían que no. Alguna vas a encontrar literatura de ambos lados. Yo creo lo que digas nuestro vos. presidente no lo considera Un problema per se. no lo Exactamente. considera un problema per se, ni mucho menos.
Tenés que tener, para aguantar la deflación y que sea virtuosa, tenés que tener una estructura contractual que te lo permita, suficientemente flexible. Ese es el desafío. La Explica mayoría, qué quiere decir una estructura contractual. La mayoría de los países están acostumbrados a tener inflación y entonces los contratos están diseñados de una manera donde vos pactás cosas que ajustan para un solo lado, que es por si los precios suben. Entonces, si vos tenés rigideces en los contratos y necesitas que se acomoden los acuerdos que tenés comerciales entre dos partes, Sí. y tenés una rigidez en el contrato, entonces se te va a terminar rompiendo el contrato. Por ejemplo, el caso clásico es el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, donde si bajasen los precios y vos pudieses tener flexibilidad en tu salario para abajo, porque el valor de tu trabajo en relación a los bienes ahora se tiene que ajustar, te moves de un equilibrio a otro equilibrio de una manera, en una transición que funciona bien. Si vos tenés rigidez en tu contrato, entonces probablemente te rajen porque te digan, mira, yo no te puedo seguir pagando lo que te pagaba porque el precio de lo que yo vendía bajó. Porque hay Entonces, deflación. querés tener la opción, si querés tener la opción, bajá el valor del precio de tu trabajo y acomodamos el valor relativo entre tu trabajo y el bien que yo vendo. Si tenés esa rigidez, te voy a tener que rajar. Entonces, en ese ejemplo de deflación, terminás con desempleo. Claro. Entonces, esa es la estructura contractual que no acomoda la deflación. Es un Es solo decir, que entendidos. la deflación no es un fenómeno deseable per se, digamos. Claro. Ok. Puede llegar a suceder, pero no es Hay un... algunos modelos que te dicen que el sendero óptimo para un país es con una pequeña deflación. Milton Friedman tiene un paper muy famoso donde te indica que el sendero óptimo de la política monetaria es uno que te lleva a una pequeña deflación. Pero como dice Santi, tenés que tener los contratos que te permitan acomodarte a eso. Ok. Había otra pregunta que era, ¿comprar reservas no genera inflación? Bueno, vamos a lo voy a hacer un poquito larga la respuesta. No, tenés que hacer respuesta corta porque tenemos muchas preguntas. No, respuesta larga. Larga no. Cortita, Sí, cortita. Cortita. No, o sí. No. No. No, si está manda dinero. ¿Sí o no? La respuesta es no. No. Nosotros lo que estamos monitoreando es, acá todo esto está basado en un proceso de remonetización, Claro. de que toda la economía esta necesita más pesos para funcionar. Esa demanda de pesos, que va a ir aumentando en el tiempo por el crecimiento y por el desarrollo económico, nosotros, el Banco Central, es el responsable de abastecerla. Lo que vamos a estar haciendo es, la vamos a estar abasteciendo a un ritmo un poquito más bajo del ritmo al cual se desarrolla la demanda. Entonces, la compra de dólares, cada vez que yo compro un dólar, emito un peso como Banco Central, estoy abasteciendo pesos al mercado y el truco está en que el ritmo al cual abastezco esos pesos sea un poco más lento que el ritmo al cual está subiendo la demanda. Entonces, haya una escasez de pesos Constante. relativa en todo el tiempo. Mirá Exactamente. que Permite bien seguir ahí, bajando la inflación. Darío la contestó rápidamente, dijo, si emitís contra demanda, no. Claro. Mirá que lo o sea, rápido que, como lo siempre- rápido que como- aprenden los... como Lee no la es- pregunta, lee la Son una luz, respuesta. los muchachos, ¿eh? Como no es cierto que nunca compramos reservas, que siempre compramos, pero no pudimos acumular porque había que pagar deuda, tampoco es cierto que ahora vamos a salir a comprar y que vamos a generar inflación, porque nunca lo hicimos. No, pero te Entonces, digo, es conceptualmente lo que venimos haciendo. En los últimos 2 años compramos más que nunca y la inflación bajó. Abajo, Claro. claro. Entonces, acá lo que va a pasar es que cual. vamos a seguir comprando como en los últimos 2 años, va a seguir bajando la inflación, pero en lugar de usar esos dólares para pagar la deuda del tesoro, las vamos a acumular. Tal cual. Para bajar riesgo país, etcétera, etcétera, Bueno, etcétera. no sé Para si... fortalecer la balanza central que te genera Exacto. menor prima de riesgo, menor inflación y una moneda más fuerte. No sé si alguno vio otra pregunta, yo tengo otra que me Fede mandaron. es fanático de la hoja de balance del Banco Central. Sí. Es que Es fundador. El fortalecimiento de la hoja del Banco Central. Bueno, en la clase lo Le dan encanta perfecto. decir la hoja de balance. Y sí. Hay otra pregunta que me habían hecho, es si esta nueva indexación del crawling de las bandas no genera inflación. No, de vuelta, no hay que confundir el ritmo al que ajusta el crawl de la banda con el dólar. El dólar flota dentro de la banda, o sea, no tiene nada que ver Nada que ver. con el ritmo de crawl, y además el ritmo de crawl es variable. Entonces, como dije antes, que este mes puntualmente sea más alto que lo que venía siendo del 1%, es circunstancial.
de vuelta, de acá a 4 meses puede ser más bajo. Entonces, pero lo más importante es lo que mostramos al principio, el tuit de Tony. O sea, no tiene nada que ver el cambio en el crawl del techo de la banda con el precio del dólar. Entonces no hay que confundir esas cosas. Sí, eso sí, ya lo pasamos. Otra... ¿Tenés otra? Ahí dice, ¿qué pasa si llegamos a 100 puntos de riesgo país? Nos mamamos. Sí, ya fue. Me Igual, invitan, quiero Nunca creer. lo vi a Toto tomando, así que va a ser... Igual No tomé no tomé nunca en mi vida, pero Pero ahí nunca me viste van el a- riesgo país en 100. Claro, tampoco. Igual, respondiendo otra a la que me pregunta anterior- preguntaban era si ibas a pagar los bonos el 9 de enero, Toto. Y bueno, obvio, sí, este gobierno tiene el máximo respeto por la propiedad privada y por los contratos, así que siempre vamos a pagar. Imagínense que pagamos desde el principio sin ningún recurso. Hoy que estamos infinitamente mejor es una obviedad. Además se amplió enormemente el menú a través del cual podemos pagar, ¿no? O sea, recuperamos la posibilidad de refinanciamiento, el acceso al mercado. Tenemos la posibilidad del repo de los bancos, del swap chino, el swap americano. Es decir, hoy el menú es amplio. Así que yo realmente creo que hoy, o sea, nadie duda con respecto al pago. Y hoy habías dicho algo de que vos preferías pagarle a Wall Street y que sean los argentinos los que financien. Absolutamente. Para mí tenemos que terminar como país con la dependencia de Wall Street. Para mí eso es un objetivo. Tenemos que terminar como país con la dependencia de Wall Street. Ningún país tiene la dependencia que tiene Argentina. ¿Por qué la pregunta es Argentina la tiene? Bueno, porque no desarrolló nunca un mercado de capitales y cuando lo empezó a desarrollar vino el kirchnerismo y se lo llevó, ¿no? Que era cuando estaban las AFJP. Entonces eso dejó una marca terrible. Ningún país puede progresar sin ahorro interno, sin un mercado de capitales. O sea, nuestro propio Entonces, Wall Street. ¿Cómo, perdón? Tener nuestro propio Wall Street. Claro, vos tenés que tener tu propio ahorro interno, que los argentinos lo tienen, solo que lo tienen debajo del colchón porque todavía tienen miedo de lo que pasó hace 25 años. Claro. Mirá el daño que hace romper la confianza. Entonces, nosotros tenemos que ir tenemos que apuntar a tener un mercado de capitales donde las personas, las pymes, las empresas grandes, las provincias, todos puedan acceder a financiamiento a tasas razonables dentro de ese esquema de un mercado interno de capitales y que el ir a Wall Street sea una coyuntura, digamos, un caso excepcional. Claro. Digamos. Hoy, fíjate, pasa todo lo contrario, se abre una ventana y enseguida van las grandes empresas, van las provincias. Eso no debiera pasar. Nosotros tenemos que apuntar a que eso deje de pasar. Mi objetivo, honestamente, es seguir pagándole a Wall Street. Hoy ya el porcentaje que representa Wall Street de nuestra deuda es bajo. Debe ser escasamente 5 puntos de producto. Entonces estamos ante una oportunidad histórica para desarrollar el mercado de capitales y, como digo, terminar con esta dependencia de Wall Street. Bueno, yo tengo una última pregunta que ya nos vamos. Él tenía una pregunta. No, que me enojé porque estaban, algunas preguntas tan interesantes, pero preguntan cosas tipo esto genera inflación. En 2 años, ¿cuándo hicieron algo ustedes que genere inflación? Es una boludez. La respuesta es no. Se enoja el gordo. Se enoja el gordo con la gente que pregunta. Responde mejor que nosotros. Vení, sentate, gordo. No, pero no tengo la parte técnica, pero veo la tendencia que todo se va a hacer. Venía el ministerio. ¿Ya sabes no tener inflación? No, Sí, si querés 10 minutos más, porque así hay preguntas. Dale, yo tengo una para el profe Marto, que es personal mía para vos, Marto. Hoy salió el dato de resultado fiscal. ¿Nos podés contar un poco? Porque ya sé, están todos acostumbrados a que hay superávit todos los meses, pero no es normal en este país. No, de hecho El señor de los datos. que decís está buenísimo. Ahí lo que decía José Luis al principio, ¿no? De tomar, la magnitud, conciencia de la magnitud del cambio que estamos teniendo en Argentina. O sea, si uno se paraba hace 2 años y medio, 3 años atrás en Argentina y decía que mes a mes iba a tener superávit fiscal, eso hubiera sido inimaginable. O sea, hoy se publicó el dato de noviembre. Tenemos un superávit financiero de casi 600.000 millones de pesos.
En el año tenemos acumulado 0,6% del PIB. Ahora, para ponerlo también, ponerlo en perspectiva, los casi 600 mil millones de pesos de superávit financiero, comparémoslo con noviembre de 2023, traído a hoy, ajustado por inflación. En noviembre de 2023 tuvimos un déficit de casi 2,7 billones de pesos. ¿No? Digamos, para tomar conciencia de la magnitud de ese una cambio. Diferencia de 3,3 billones de pesos. Exactamente. Y ahí lo enlazo con una pregunta que había, que decían, ¿cuándo van a empezar a devolver el superávit fiscal en la forma de baja de impuestos? Bueno, eso ya empezó. Claro. Y empezó desde el principio. O sea, llevamos acumulada una baja de impuestos de más de 2,5 puntos del producto, sin contar el impuesto inflacionario, ¿no? Digamos, solo de impuestos legislados. Y la semana pasada ya tuviste un ejemplo. 2 puntos más de retenciones, exactamente. Y ponerlo en números, Marto, 2,5 puntos de productos son 15 mil millones de dólares. Exactamente. Que le estamos devolviendo Al sector privado. Al sector privado y en la forma de un montón de impuestos, ¿no? Se eliminó el impuesto país, que también era un impuesto que se decía que nunca se iba a eliminar. Se bajaron derechos de exportación, se eliminaron a economías regionales, a la industria. En 2023 el 65% de los productos industriales tenía retenciones, hoy es menos del 10%. Se bajaron retenciones a los principales productos agropecuarios. Hoy la soja tiene el menor nivel de retención en 20 años. Impuestos internos. Impuestos internos se bajaron también a muchos productos. Aranceles de importación también. Y acá es muy importante, ¿no? Porque cuando se habla de las importaciones, cuando miramos la composición de las importaciones, el 80% está vinculado con la producción. Sea inversión, sea bienes de capital o accesorios a bienes de capital, o insumos para la producción. Aranceles se bajaron tanto a un montón de insumos como a bienes de capital. Se permitió la importación de bienes de capital usados, con lo cual ante esa pregunta, bueno, claro, esa devolución del superávit ya empezó. Bueno, hoy tenemos heladeras a nivel internacional, a precio internacional. Más barato. Hoy tenés a la leche, que estaba muerta con los anteriores gobiernos, que hoy está 12-14% arriba de la producción y exportación. Exactamente, y toda esa baja de impuestos, ¿no? Con la devolución del superávit también implica más competitividad para la economía, y no es casual que hoy tengamos un récord histórico de exportaciones. En cantidades. Buenísimo. ¿Hay algún...? A ver. Yo tengo una para ustedes. A ver. Es bastante general. ¿Qué esperan para el 2026? Yo lo dije antes de las elecciones. Para mí va a ser el mejor año de la historia argentina. Con la versión optimista, con la versión más optimista. ¿Quién no espera? Quiero con la full optimista. Dale, Joseph, dale. Yo creo que acabamos de pasar un litmus test que es extraordinariamente importante. Y no me quiero meter en teoría compleja de lo que explica la inversión, pero el resultado de la elección que confirmó la dirección en que va la Argentina, en gran medida porque los mismos cucas hicieron de la elección un referéndum sobre la dirección del país, sobre el programa del presidente Milei. Ellos lo hicieron un referéndum. Vamos a ir a detener al gobierno de Milei. Y la población dijo no, la población apoyó. Entonces, lo que te ocurre en este momento es que se va a producir una extensión en el horizonte sobre el cual las inversiones se pueden planificar. Y lo que vamos a ver un boom en inversiones, y no me estoy refiriendo a los proyectos más grandes. Los proyectos más grandes los estás viendo que se manifiestan en emisiones de bonos en el extranjero, todas las empresas emisiones de bonos. Vamos a ver un boom de inversiones de empresas pequeñas, de industrias pequeñas, de todo lo que está pasando en el campo, está pasando. Y creo que vamos a tener el mejor año en muchas décadas. Y vamos a entrar en un círculo virtuoso muy importante, porque con ese crecimiento va a venir el crecimiento en la recaudación, lo que le va a permitir a Toto seguir bajando impuestos, lo que hace más eficiente, más rentable la inversión. Entonces, yo creo que vamos a tener el mejor año en muchas décadas, en mucho tiempo. Y lo vamos a tener junto
junto con equilibrio en todas las variables macroeconómicas básicas. Es fácil tener un boom de un año si le metes gastos, si le metes emisión, si le metes... Vamos a tener un boom de crecimiento con todas las variables más importantes macro en equilibrio, lo que lo hace sostenible en el tiempo. Yo creo que nos vamos a sorprender por lo que va a ser el crecimiento, por lo que va a ser. Y si lo complementas, vienen cosas muy buenas. Vienen de acá a fin de año, Toto, ¿qué es lo que vamos a pasar de aquí a fin de año? Presupuesto, reforma, vamos a presentar la reforma laboral, probablemente vamos a pasar una mitad de la reforma laboral. Viene claro, ¿cómo se llama la cosa fiscal de los... presunción de inocencia fiscal. Vamos a tener presupuesto. Me encanta. Entonces, se te están dando todos los factores para que tengas un año de un boom extraordinario. Yo, viste, ustedes me preguntaban si me voy a ir, no me voy a ir. Para mí es muy difícil. Estamos en los comienzos de lo que yo veo a nivel mundial como el proceso de crecimiento sostenido y más fuerte que hay en ninguna parte del mundo. Estamos empezando y es un proceso que, como está con los equilibrios básicos muy, muy sólidos, se retroalimenta, se alimenta a sí mismo. Claro. No tenés que salir a corregir, no tenés que salir a cortar, no tenés que salir a... Entonces, estamos en un proceso. La Argentina va a ser el país que más crece en las próximas décadas. Acá hay un capital humano que ustedes no se dan cuenta. No lo ven. Hay que un capital, se manifiesta en muchas áreas, se manifiesta en los deportes, se manifiesta en sistemas. En todo, se manifiesta en todo. Tenés médicos, a mí me toca recibir a muchos inversionistas que van a varios países de América Latina y a ver en qué país vamos a invertir. Y al final te dicen, el capital humano de Argentina es el mejor de la región. Entonces, estamos en los comienzos de un proceso que va a durar muchos años. Yo lo he visto en otros países, soy más viejo y vivo en varias partes del mundo. Lo vi en Singapur, lo he visto en Hong Kong, lo vi en Chile, lo he visto en Perú. ¿Y sabes lo que yo veo? Cuando yo miro desde mi oficina, miro para afuera y pienso en lo que he visto en otras partes del mundo. ¿Alguna vez viste las fotos de Shanghái? Sí. Hace 30 años era una aldea. Era una aldea sin edificios, sin nada. ¿Has ido a Shanghái y has visto lo que es? Es un boom de edificios, de torres, de todo tipo. Lo mismo pasó en el centro de Santiago. Cuando yo miro a Argentina, cuando miro de mi ventana, y si hacemos los cambios que tenemos que hacer, si bajamos los impuestos, si hacemos todo eso, vos decías, Argentina puede ser un Wall Street, Argentina puede ser el centro financiero de toda América Latina. Tenemos todo, tenemos el capital humano, tenemos el know-how, tenemos la experiencia. Entonces, yo creo que sé que a veces me entusiasmo mucho, pero lo digo en base a la historia que yo he visto, a los datos, al análisis económico, y creo que todavía no se percibe. Este es un país que se va a crear mucha riqueza, mucha riqueza. La cantidad de necesidad de inversión que se viene es sumamente grande en todas las áreas, complementando a las inversiones en petróleo, en minería, en todas las áreas. Entonces, aquí se va a crear mucha riqueza. Y son los jóvenes, los que miren este programa, que tienen que tomar ventaja de eso. Son los jóvenes los que van a tomar. Hay industrias que lo van a pasar mal, hay industrias que se van a morir, pero necesitamos nuevos empresarios para venir a capturar todas estas oportunidades. Como dice Toto, hay momentos en la historia que la historia cambia. Sí, yo quería no se quiere ir, agregar a lo de José Luis, el tema inversiones en particular, el aporte del presidente. Sí. Porque normalmente las inversiones en la economía real son inversiones que llevan mucho tiempo, porque son decisiones de muy largo plazo. Irreversibles. Entonces tenés que estar seguro. Entonces el horizonte que mucha gente se toma para hacer inversiones en general es de 4, 6, 8, 10 años. En un país con la volatilidad política como que tiene Argentina, más cerca de 10 años. Esto con el presidente, digamos, cambió a un ritmo que era inimaginable. Nosotros vivimos algún proceso anterior, era prácticamente imposible, Santi, atraer inversiones en la economía real. Entonces, quiero realmente destacar el trabajo que hace el presidente a nivel nacional, pero sobre todo también internacional. Porque se han dicho muchas cosas de sus viajes y demás, y a los que nos toca viajar con él podemos dar fe que es un imán, es un polo de atracción, y que no sería posible el nivel de inversiones y de interés que estamos viendo en Argentina
de no ser por las políticas que promueve el presidente, por la batalla cultural que da el presidente y por lo que representa hoy su figura. Es una de las 3 figuras más importantes del mundo. Así que yo, en el nombre de todo el equipo, realmente quiero darle las gracias al presidente por confiar en nosotros en un momento tan delicado del país, por bancarnos siempre, porque además es lo más generoso que hay, siempre nos banca a todos, y decirle, bueno, que cuenta con este equipo para respaldarlo siempre. Sí, el presidente es realmente un milagro para este país. Así es. Así Así que es. Lo noto bastante emocionados, muchachos, ¿eh? Y bueno, es el último programa. Sí, de sí, un sí. año, de un año bravo. de un Un año año bravo, bravísimo porque terminó Se nos- muy bien, creo yo. se nos Muy fue bien. John Stepp, eso es durísimo. Pero Sí. bueno, quiero contestar una última pregunta. Bueno, Che tampoco se murió. No, pero bueno. Claro, estaba Ah. diciendo. Aparte puede volver. Hay uno Daza- que ahí Daza agarra la preguntaba, selección de Chile y lo lleva al mundial. Dice. uno que te preguntó a vos si íbamos a cambiar del programa de las 3 anclas, viste, por las nuevas medidas. No, siguen habiendo 3 anclas. El ancla cambiaria es el balance del Banco Central, lo explicó Fede 1000 veces. Así que La hoja. las anclas van a estar más firmes que nunca. Seguimos con el mismo nombre de programa entonces. Seguimos con el mismo nombre también. Es Paco González. ¿Hay 3 anclas el año que viene? ¿Estás confirmándolo ya? No sé. Eso depende de vos, viste. Vos Se sos está el dueño negociando el acá. contrato. Luz verde. Sí. Buenísimo, no sé si alguien quiere agregar algo más. Me parece que ya estamos. Fue un programa bárbaro. Bueno, Mirá que muchachos, mira él, espero que lo hayan disfrutado. A nosotros nos sirvió un montón para poder explicar todas las cosas que explicamos de este año. La verdad que fue un espacio ¿Por muy qué no bueno. le mandás un saludo ahí a él? Yael, también, que que siempre viene. lo- Que venga, ¿no? ya él aparece en cámara. Vení, acá. vení. No, ¿cómo no? Quiero- Vamos ya. Quiero agradecerles, bueno, a ustedes obviamente por el espacio y a él que nos bancó casi todos los programas, no todos. Las anclitas. Bueno, sí, a todos los chicos, a nuestras esposas que nos bancan, sí, y no Por es ahora. menor. Y le digo, solo mamá me preguntó por si te ibas a Chile o no, mirá el programa antes que ya lo contestó. Así que bueno, si no me va a matar. Bueno, espero que les No, haya que lo gustado. diga, perdón, que lo diga, no me voy a Chile, la gente está preocupadísima en el chat. Pará, gordo, no. Daza no se va. Daza no se va, y Daza no se va, no se va, y Daza no se va, y Daza no se va, y Daza no se va. Bueno, Se vuelve muchachos, colorado. Felices fiestas a todos. felices fiestas Felices a todos. fiestas a todos. Feliz Menos Navidad, para los feliz cucas. Año Nuevo para todos. Espero que les haya gustado Sí. y no sé si nos veremos el año que viene. Estimo que sí. Sí, Se quedan trolazo. con la misa, muchachos. Quédense, Damas y por favor. caballeros. Gracias. Muchas Abrazo. gracias.